Entonces la Biblia nos dice que no nos unamos con yugo desigual, con los incrédulos. Es decir, tenemos que buscar a alguien que ame al Señor, que tenga nuestro mismo corazón para honrarle. No solamente porque sea bonita. Entonces vamos a comenzar a correr esta carrera, pero según las reglas, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo, una transacción, no lo vamos a hacer estafando a alguien, porque la Biblia nos habla de esto. Inclusive el Señor se da cuenta cuando hay peso falso, dice la palabra. Entonces a eso que aquellos comerciantes que nos están vendiendo un kilo menos, pero quieren ganar más, obviamente todas estas cosas lo está mirando el Señor. Si vamos a seguir al Señor, tiene que ser a su regla. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Esfuerzo. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas personas confían en sus fuerzas para agradar a Dios. Tal vez en su fuerza de voluntad, en las buenas decisiones que ellos tomen, pero vamos a darnos cuenta que en nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Ejemplos hay por montones y en la Biblia, por ejemplo, Pedro le está diciendo al Señor: yo nunca te voy a negar, yo siempre estaré contigo hasta el final y si es posible moriré. Pero esa misma noche Pedro ya estaba negando al Señor Jesucristo. Y así como nosotros podemos tener buenas intenciones, buenas decisiones, podemos hacer nuestra fuerza mayor de voluntad, pero si ese esfuerzo no es en la gracia que es en Cristo Jesús, entonces vamos a ser solamente obstinados con buenas intenciones. Pero yo recuerdo que antes decían, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. De mucha gente que dice, sí lo voy a hacer, pero nunca lo hace. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos, pero no en nuestras propias fuerzas. No en nuestra fuerza de voluntad solamente, sino en la gracia de Dios. Pablo tenía una debilidad en la carne. La Biblia describe de que él le había pedido a Dios muchas veces que le quite eso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esforzarnos en la gracia, en otras palabras, es reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de nuestro Dios. Entonces, no es que vamos a decir, yo soy fuerte, yo voy a obedecer de todas maneras al Señor. No. Es saber que somos débiles, saber que no podemos. Si nuestro Dios no nos fortalece, si no nos da su gracia, esforzarnos en la gracia es reconocer nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos humildemente nuestra dependencia de Dios, entonces el Señor nos va a llenar de su gracia y la gracia es un poder. Es el poder de Dios que Dios nos da para obedecerle. Entonces, allí en la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia? Siendo humilde, reconociendo delante de Dios mi dependencia, mi necesidad de Él, que yo no puedo solo, que lo necesito porque reconozco que yo puedo fallar y que yo le fallo. Y necesito, o que yo peco, porque no hay otras palabras, yo peco contra Él. Entonces yo necesito tu poder, tu gracia para obedecerte. Y allí es que nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor, someternos a su voluntad y someternos a las autoridades que el Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña eso también, el ser humilde, someternos a nuestros padres, a nuestras madres, someternos a nuestros líderes naturales o al gobierno, someternos a uno de los líderes espirituales, al pastor, a los líderes. Tener un corazón humilde tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces es importante que nosotros veamos, porque incluso la Biblia nos enseña de ser sumisos unos a otros, ¿no? Entonces, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, tenemos que tener un corazón humilde. Y vamos a ver el siguiente punto. Versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo enfocó en hacer discípulos.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Te imaginas? Pablo está hablando en este momento en la prisión. Está a punto de ser sacrificado, va a ser degollado, ¿no? Lo van a decapitado, perdón. Entonces, va a morir así Pablo, pero aún así él le está encargando en medio de sus dificultades a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Te va a costar, o sea, hay un esfuerzo, pero es en la gracia de Dios. Y ahí la va a describir. ¿Cómo es que voy a esforzarme en la gracia de Dios? Siguientes versículos. Tú como buen soldado de Jesucristo. O sea, lo que quiero mencionar esto antes es que aquí le está diciendo Pablo, a pesar de él estar en prisión, de que tú, Timoteo, debes esforzarte en la gracia, pero también tienes que hacer discípulos. Lo que me has oído a mí, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, hay varias generaciones en eso. Tú enseña lo que yo te enseñé para que estos otros que aprendan enseñen a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer a pesar de las dificultades, a pesar de la prisión, a pesar de estar encerrados como Pablo. Tenemos que seguir haciendo discípulos. Y ahí es donde vamos a avanzar en cómo esforzarnos en la gracia del Señor. Versículo 3. Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio, dice, si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Vas a esforzarte en la gracia, ¿verdad? Pero también como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Eso es algo que los primeros cristianos tenían, lo entendían claramente. Y a veces con toda esta corriente de la teología de la prosperidad que nos han vendido de que todo es color de rosa y que todo nos va a salir bien porque nos hemos entregado a Jesús, que Jesucristo es miel de abeja, el que lo prueba no lo deja, dicen, ¿verdad? Y todas las cosas buenas que nos pueden vender, pero los cristianos sabían, los discipuladores les enseñaban a los discípulos de que iban a haber dificultades, pero que nosotros teníamos que ser como soldados. Los soldados saben que en cualquier momento, si hay guerra, yo me voy a poner al frente. Como ahora mismo los militares saben que hay una guerra contra un virus, pero están al frente. Algunos de ellos hay bajas en el ejército. Entonces hay sufrimiento, por supuesto que lo hay. Ahora, yo te digo, espiritualmente, Pablo está diciéndole a Timoteo, estás en el ejército del Señor, pero tú eres un soldado del Señor Jesucristo. Así que tenemos que enlistarnos y no vivir como si fuéramos civiles, entre comillas, pero no soldados. Soldados de Jesucristo. El sufrimiento puede tener sentido, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades, cuando nosotros podemos seguir predicando la palabra de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Entonces los soldados tenemos que estar enfocados. No se interesan en ninguna otra cosa que no sea el ejército. Y aquí estamos hablando del reino de Dios, el ejército de Dios. Entonces está enfocado en honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces tienen un enfoque en el reino de Dios. ¿Cómo está tu enfoque como soldado del Señor? Si te vas a esforzar en la gracia, tienes que hacerlo como un soldado. Ahora, el soldado tiene un enemigo, sale a la guerra, recuerda. Y aquí le está dando 3 enfoques Pablo. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un soldado, que no se enreda en los negocios de esta vida, dice en otras versiones. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un atleta que lucha con todas las reglas legítimamente. Y también le está diciendo como un labrador, como un agricultor. Entonces hay 3 ejemplos en esta parte de que Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce. Y recordemos, Pablo está en la cárcel, le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, vas a pasar sufrimientos, pero hazlo como un buen soldado, hazlo como un atleta y hazlo como un agricultor, un labrador. Y ahí es donde quiero notar un poquito más
soldado está enfocado en el reino de los cielos, en agradar a aquel que lo tomó por soldado, al Señor Jesús. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida? Porque tenemos que estar mirándonos frente a la palabra de Dios. Y ese es un espejo que nos hace ver en realidad cómo estamos por dentro. El Señor desea que nosotros nos enfoquemos en medio de esta dificultad y que sepamos que tenemos una lucha contra el enemigo, porque así es el soldado del Señor Jesucristo. Vamos a pelear con las armas que Dios nos ha dado, y puedes leer Efesios 6 en tu casa para que puedas ver cómo es que el Señor nos ha dado esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas, porque el enemigo lo primero que hace para atacar al pueblo del Señor es traer estos dardos de fuego en la mente, que nos mete y nos hace pensar cosas que están contra la palabra de Dios, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar con nuestras armaduras contra el enemigo. Ahora, lo que sigue también es que como un atleta, el atleta tiene que luchar, dice, legítimamente, es decir, si no obedeces las reglas de la competencia, tú no vas a poder ganar. Entonces está hablando de que si vas a ganar, no vas a hacerlo a tu manera. O sea, el atleta no va a agarrar un carro, ¿no? Algo y va a ir corriendo y de pronto va a pasar la línea de meta y va a hacer conforme a sus reglas. No, tiene que ser conforme a las reglas del juego. Entonces no hagas bajo tu forma o las cosas que tú crees, sino busca que obedecer la palabra de Dios. Entonces así nos esforzamos en la gracia de Dios. Tienes que buscar en la palabra cómo es las cosas. Ya mira, antes estaba con cualquiera, como a mí me gustaba la chica, yo me iba, le mandaba, estaba con ella. Mira, si yo quería hacer un trabajo y no me importaba si yo estafaba a tal o cual persona, no importa. O yo hago esto con las cosas que tengo como yo quiero, como a mí se me da la gana. No es eso. O sea, si tú vas a estar con alguien, tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. O sea, vamos a correr esta carrera como atletas, según las reglas, como el Señor nos enseña en su palabra. Entonces la Biblia nos dice que no nos unamos con yugo desigual, con los incrédulos. Es decir, tenemos que buscar a alguien que ame al Señor, que tenga nuestro mismo corazón para honrarle. No solamente porque sea bonita. Entonces vamos a comenzar a correr esta carrera, pero según las reglas, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo, una transacción, no lo vamos a hacer estafando a alguien, porque la Biblia nos habla de esto. Inclusive el Señor se da cuenta cuando hay peso falso, dice la palabra. Entonces a eso que aquellos comerciantes que nos están vendiendo un kilo menos, pero quieren ganar más, obviamente todas estas cosas lo está mirando el Señor. Si vamos a seguir al Señor, tiene que ser a su regla. Entonces el atleta está luchando contra su propia carne. El soldado está luchando contra el enemigo, el atleta contra su propia carne. Obedece, enséñale por la gracia de Dios. Si reconocemos nuestra debilidad del Señor, delante del Señor, el Señor nos va a dar su gracia, es decir, fortaleza para obedecerle. Y lo siguiente es como un labrador. Un labrador entonces está dispuesto a trabajar. O sea, se levanta muy temprano, siembra la semilla y está trabajando la tierra. Y es la forma como el Señor desea que también nos esforcemos en la gracia. Entonces tenemos que ver en la palabra de Dios cómo nos está enseñando. Una persona que se va a esforzar en la gracia a pesar de las dificultades es aquella que va a seguir sembrando la palabra de Dios en la tierra de los corazones de las personas. Y me pregunto si tú te estás esforzando de esa manera. Esta persona se levanta muy temprano, ¿verdad? Si vemos la vida de un agricultor, se levanta muy temprano, se esfuerza, está echando la semilla y está allí interesándose para que no vengan las plagas, ¿verdad? Cuidándola para que pueda crecer. De la misma manera es cuando nosotros vamos a predicar la palabra a otros. En medio de una situación como esta, nos queda llamar por teléfono, mandar mensajes de texto, tener reuniones de Zoom, de Meets, de chat, no sé, Messenger, diferentes formas, ¿verdad? Pero tenemos que encontrarnos para poder darles esa semilla, sembrar y creer a Dios, seguir doblando rodillas, orar para que esas plagas no vengan en el corazón de la gente.
Vamos a avanzar el reino de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. La verdad es que todos hemos pasado en alguna forma algunas medidas de sufrimiento. Tal vez yo no puedo conocer completamente qué es lo que te está sucediendo. No sé si tal vez tú que me estás mirando en este momento, de repente que estás viendo la retransmisión de esto, de pronto hay algún familiar que ha estado pasando el COVID o de pronto ha muerto por alguna situación. Pero déjame decirte que el Señor puede traerte la gracia que tú necesitas, porque es precisamente en ese momento en el que reconocemos nuestra debilidad delante de Él, en la que Él se manifiesta, en la que Él puede con todo su poder, ¿verdad? Porque antes era todo lo que nosotros podíamos hacer, toda nuestra sabiduría humana tratando de hacerlo, pero después cuando tú reconoces tu debilidad, el Señor puede fortalecerte y llenarte de su gracia y de su poder. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.